Buenas tardes, les voy a mostrar hoy algunos comandos más para modelado 3D. Acá tengo, por ejemplo, un prisma y 4 cilindros. Si yo quiero manejar estos 4 cilindros como una sola unidad, ya saben que lo que puedo hacer es unirlos, ¿sí? Voy a hacer una copia de esto. Si yo uno estos 4 elementos con el comando unión, pasan a ser un solo sólido. Ahora, si yo lo desplazo por acá, y queda metido un poco dentro del prisma y hago una diferencia, a este elemento, Enter, le resto este, que está unido. Ven que agujerea donde antes había algún cilindrito, porque son todas partes del mismo elemento. Ahora, si yo quiero que sigan formando parte de distintos elementos, o sea que sigan siendo 4 sólidos, pero los quiero tener juntos para poder moverlos más fácil, lo que puedo hacer es agruparlos. Los selecciono, voy acá a la pestañita de grupos y pongo agrupar. Ahora si toco un elemento, fíjense que se mueven todos juntos. Ahora si quiero hacer diferencia y lo tengo agrupado, no voy a poder. Pero lo que puedo hacer es o bien desagruparlos, ¿sí? Los tengo todos juntos y cuando ya no los quiero más tener juntos, los desagrupo. Y ahora si hago diferencia es como tenía antes. Lo único que me cambió es que los puedo mover más fácilmente. Aprieto Control Z hasta que son grupos de nuevo. Fíjense que ahí, por ejemplo, selecciono el grupo, que están todos juntos. Lo que puedo hacer también es destildar la opción de selección de grupo, que puede ser con ese botoncito, el tercero de abajo para arriba, o bien por teclado aprieto Control H. Y ahora, fíjense que puedo seleccionar un solo elemento, desplazarlo, pero cuando vuelvo a activar la selección de grupo, se vuelve a seleccionar todo junto, ¿sí? No elimina el grupo sigue existiendo. Esto me permite mantener los elementos unidos para poder desplazarlos. Ahora, si yo quiero hacer una diferencia de este grupo, selecciono el más grande, selecciono el chiquito y, justo selecciono uno que estaba por fuera. Ven, tengo un grupo. Si yo quiero hacer diferencia con estos elementos, lo que puedo hacer es desactivar la selección de grupo, ¿sí? No lo elimino el grupo, lo desactivé. ¿Qué pasa ahora si quiero hacer una diferencia? A este elemento, Enter, le quiero sacar solamente este, Enter. Y ahí se eliminó el pedacito. Si activo de nuevo la selección de grupo, los 3 elementos restantes siguen siendo un grupo. Bien, esto de los grupos sirve simplemente para agrupar elementos y poder desplazarlos con más facilidad. Pero no son un elemento unido como si lo son los sólidos a los que les aplicamos el comando unión. Es medio engorroso el tema de los grupos, pero le pueden agarrar la mano. Básicamente tengo varios elementos que quiero desplazar todos juntos, los selecciono, puedo escribir por teclado grupo y forman parte de un grupo que lo puedo desplazar juntos. Si quiero desplazar los elementos uno respecto al otro, con Control H desactivo la selección de grupo, puedo desplazar un elemento y con Control H de nuevo vuelvo a activarlo y vuelvo a tenerlos agrupados. Ahora los elimino porque no los necesito más. Otra cosa que podemos hacer es crear arreglos. Un arreglo en AutoCAD sirve para copiar elementos de manera más rápida. Fíjense que están acá en la pestañita de modificar. Yo acá tengo la cinta de anotación, dibujo y anotación 2D. Fíjense que tengo, si despliego, arreglo rectangular, arreglo en una trayectoria, que este no lo vamos a ver por ahora, y el arreglo polar. Selecciono arreglo rectangular, selecciono mi objeto
Puedo seguir seleccionando objetos, pero cuando ya termine aprieto Enter. Y acá me aparece una distribución de mi elemento con los valores que estaban por defecto. Donde dice 4 columnas puedo poner 2, puedo poner la cantidad de filas, lo que yo quiera. Fíjense que ahí lo que hice fue modificar la distancia entre un objeto y otro y el total. ¿Sí? Siempre va a respetar alguno de estos parámetros. La cantidad de niveles, si quiero hacerlo también en Z, pero por ahí estamos. Vamos a ponerlo más chiquitito. Y cierro el arreglo. Y fíjense que ahora tengo un conjunto de elementos. Si yo quiero que estos elementos estén separados y aprieto X para explotar, paso a tener ahora sólidos sueltos. Aprieto Control Z y tengo mi arreglo. Fíjense qué pasa si yo tengo un arreglo. Lo estoy acomodando para que queden más de uno dentro. Bien, si tengo un arreglo de sólidos y un sólido y quiero hacer diferencia, selecciono primero la caja, Enter, después el arreglo, Enter. ¿Qué pasa? No me hace nada porque un arreglo no es un sólido. Por más que esté compuesto por sólidos, el arreglo es un arreglo, no es un sólido. Si yo quiero hacer esa diferencia, tengo que apretar X para explotarlo, tener mis sólidos sueltos y ahora sí hacer diferencia. Como digo, diferencia puede ser cualquier operación que sea propia de los sólidos. Voy a borrar esto. Voy a dibujar dos cajitas. Aplico algunos cortes con el comando corte. Selecciono el sólido, Enter, selecciono la opción 3 puntos y voy a hacer un corte. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo alinear objetos. Yo tengo acá un prisma al que le hice un cortecito y tengo un plano inclinado y quiero que la cara de este sólido venga a parar acá. Para eso vamos a usar el comando alinear o alinear 3D, que ahora los vamos a ir viendo. El alinear o alinear 2D aparece en la barra de modificar. Este sirve tanto para 2D como para 3D. Seleccionamos el comando y fíjense que muestra cómo tenemos que ir seleccionando los puntos. Selecciono el objeto que quiero mover. Aprieto Enter y me va pidiendo puntos. ¿Y qué le digo yo? Que el primer punto, que es este, va a venir acá y se va a colocar con forma exacta. El segundo punto, que es este, va a venir acá. Y como tienen distintas longitudes este elemento y este elemento, no va a ser exacto, pero lo voy a usar para alinearse. Lo mismo para este tercer punto que yo quiero que venga acá. Y fíjense que ahí se alineó. Control Z, lo hago de nuevo, comando alinear, selecciono el objeto que quiero mover, aprieto Enter, selecciono el primer punto, selecciono donde quiero que vaya, un segundo punto y con otro punto para alinearlo y un tercer punto por acá que va a venir alineado con este. Y ahí se pega. Control Z. Otra opción es el alinear 3D, que lo vamos a buscar en la barra de modelado. A ver si está en el modelado básico. No, bueno, vamos a ingresarlo por teclado. Escriben alinear o align y les va a aparecer el 3D. Alinear 3D, fíjense que el dibujito es igual al de 2D, pero con profundidad, en 3 dimensiones. Acá mismo ya pueden ver la gran diferencia que tiene. O sea, los dos comandos sirven para lo mismo. Pero en el alinear, primero selecciono en un sólido un puntito, selecciono en el segundo sólido el mismo puntito, de nuevo en el primero y después en el segundo, así 3 veces. Con el alinear 3D, selecciono el objeto que quiero mover, selecciono los 3 puntos
de corrido en el mismo sólido y después de nuevo de corrido en el segundo sólido. El resultado es el mismo. Voy de nuevo. Selecciono el alinear 3D, selecciono el objeto que quiero mover, aprieto Enter y toco 3 puntos en el sólido que voy a mover y con el orden que quiero los pego en el segundo sólido. Y ahí quedan alineados. Vamos a ver algunos comandos más de creación de sólidos que tenemos en acá el panelcito de crear. Vamos a usar el barrido, que es a partir de una línea cualquiera, yo le dibujo una región, la sección que yo quiero que tenga mi barrido. Vamos a hacer algo no tan raro. ¿Sí? Yo acá dibujé líneas, pero que forman una sección, que con el comando región la voy a transformar en una cara. ¿Sí? Ven que ahora tiene relleno. Voy a usar el comando sweep o barrido para barrer este objeto, Enter, alrededor de mi línea. Y fíjense que lo que tengo ahí es un sólido cuya sección transversal se corresponde con la que creé al principio. ¿Sí? Vieron que recién yo creé una región para darle una cara a este objeto. Otra opción es con el comando barrido, acá donde dice modo, hago clic ahí y le digo que me cree una superficie. Selecciono el objeto que quiero barrer, aprieto Enter y selecciono el recorrido. Fíjense que ahí lo que me creo es una superficie. ¿Sí? Acá está la línea que usé recién de referencia, que la puedo borrar. ¿Sí? Esto más que nada lo muestro para que vean algo que les puede pasar. En general no vamos a querer modelar superficies, pero si les pasa es por eso. Tienen que crear con este elemento, lo convierten en una región con el comando región. Ahora, me van a decir por qué hago eso y no hago un pulsar tirar directamente. Porque el comando barrido sirve para cualquier tipo de curva. Fíjense que acá tengo una circunferencia, que incluso le vamos a recortar un pedazo. Comando recortar, borro este pedacito. Y vamos a hacer un barrido de esta sección alrededor de este arco. Uy, seleccioné mal, perdón. Barrido, selecciono mi región, Enter y selecciono la curva. Y fíjense que ahí tengo un sólido un poquito más complejo. Control Z, Control Z. También podemos hacer un barrido de una sección circular. Dibujo un circulito, lo convierto en región y hago un barrido de este círculo, Enter alrededor de esta circunferencia. Otra opción, vamos a borrar esto, voy a dibujar un circulito, lo voy a convertir en región y vamos a dibujar, para que vean la complejidad, un hélice, helix en inglés. Selecciono el comando hélice, me va a pedir primero un puntito en la base y un diámetro. Escribo 2, que ese es el diámetro de la base. Me pide otro diámetro, que va a ser el diámetro de la tapa superior. Ingreso el mismo y después una altura. 15. Fíjense que este quedó medio estirado el resorte. Lo selecciono y en las opciones, que abro con control 1, tengo la cantidad de vueltas, turns. Acá le pongo 10, bueno, mucho, 7. ¿Ven? Y ahí voy cambiando la cantidad de revoluciones. Pero en realidad yo hice esta hélice para otra cosa. Porque la voy a usar como trayectoria para un barrido. Dibujo un circulito, lo convierto en región
seleccionando el comando región, el objeto y aprieto Enter. Y ahora voy a hacer un barrido de esta sección, Enter, alrededor de esta curva, y va a tardar un ratito porque la hélice le lleva tiempo, y ahí tengo una especie de resorte creado. Bien, esa es una forma de crear sólidos con el comando barrido. Otra forma de crear sólidos es con el comando revolución, que a partir de una curva y un eje revoluciona para crear el elemento. Voy a crear un eje, voy a dibujar en plata. Voy a crear un eje y voy a crear una curva. Voy a hacer un arco de circunferencia y le voy a arrancar un pedacito. Comando recortar. Bien, vamos a revolucionar este arco alrededor de este eje. Selecciono el comando revolución. Fíjense que acá tengo modo, vamos a ponerlo en sólido y van a ver qué pasa. Selecciono el objeto revolucionar, Enter, alrededor de un eje, que fíjense que me dice ejes coordenados o objeto. Yo selecciono mi objeto porque ya tengo materializado el eje con una línea. Lo selecciono, aprieto Enter y fíjense que me hizo la revolución, pero es una superficie. Aunque yo seleccioné sólido, ¿sí? Ustedes me vieron, seleccioné sólido, pero creo una superficie porque yo estoy revolucionando una línea. Es lo mismo que hacerle un pulsar tirar a una línea. Al no tener una segunda dimensión, lo que crea el programa es una superficie. Para lograr que esto sea sólido, lo que podemos hacer es, con más líneas, vamos a dibujar una región como hicimos recién. Comando recortar hasta esta línea, Enter, esto. Creo una región, ¿sí? A esto que son líneas, lo convierto en región y le doy una cara. Y ahora sí, vamos a usar el comando revolución y a este objeto, Enter, le vamos a decir que lo revolucione alrededor de este objeto. Fíjense que el cursor va generando a medida que yo lo muevo el sólido. ¿Por qué? Porque me está pidiendo acá el programa el ángulo de revolución. ¿Sí? Yo antes apreté Enter y me tomó estos 360 grados, que es la vuelta completa. Si quiero le puedo dar 270 y me crea un sólido de revolución de 270 grados. Que si lo veo acá van a ver clarito cómo le faltan 90 grados. Bien, vamos a ver ahora edición de sólidos mediante puntos de control. Voy a dibujar una cajita y voy a hacer de cuenta que quiero modificar esa cajita para que la arista que está acá arriba llegue hasta acá. Ustedes lo que podrían haber hecho es una cajita más grande y hacer un corte. Si no, lo que podemos hacer es mantener apretado control y hacer clic en esta arista para seleccionar solamente la arista. Toco el puntito que tiene en el medio, un cuadradito, lo toco y lo arrastro hasta que llegue a mi línea. Y ahí ven cómo modifiqué el sólido. Otra cosa que puedo hacer es seleccionar un vértice, puedo seleccionar los dos vértices, manteniendo apretado control, y con el comando desplazar o mover, desplazo esa arista. Y ven cómo se va deformando el sólido. Fíjense qué pasa, voy a borrar estas líneas que tengo ahí de más. ¿Qué pasa si selecciono un solo vértice y lo muevo? Ven que esta cara que antes era un plano, ahora es dos planos, ¿sí? Porque al mover ese punto, esta cara quedaría curva, cosa que no es posible con este tipo de elementos, por eso empieza a triangular. Y esto, si lo hago de nuevo, les puedo ir pasando con todos los vértices, les puedo ir pasando eso, ¿sí? A medida que desplazan los puntos, puede ser que el elemento tenga que triangularse. Así, ahí les mostré cómo seleccionar puntos y aristas, manteniendo apretado control. También puedo seleccionar caras. Mantengo apretado control, toco esta cara
y la muevo. ¿Sí? Voy a soltar el F8 y fíjense que empiezan a pasar cosas raras. ¿Sí? No pasa nada. Eso es porque ahora estoy inventando para mostrarles. Pero si simplemente yo tuviera una cajita y quiero mover esta cara, aprieto control y hago un clic y simplemente la desplazo para un costado, obteniendo una figura bastante típica, ¿sí? No pasa nada, resulta útil y no empieza a deformarse, ¿sí? Si empiezan a aparecerles muchos triángulos raros, es porque probablemente no es la herramienta correcta para ese momento. Bien, vamos a pasar ahora, acá, AutoCAD, vamos a cambiar la cinta, vamos a pasar de 3D básico a modelado 3D. Lo que vamos a ver ahora es la historia del sólido. Fíjense que la cinta es similar, nada más que ahora tiene un poquito más. Por ejemplo, la pestaña de sólido que no la teníamos antes. Por ejemplo, las operaciones booleanas son las comunes, la creación de sólido es similar a lo que ya vimos, pero empieza a haber algunas más. Vamos a ver ahora historia del sólido. Fíjense que yo ya la tenía prendida, posiblemente ustedes también. Si hago clic la apago y la vuelvo a prender. Voy a crear ahora una cajita. La voy a seleccionar y vamos a ver en las propiedades que donde dice historia del sólido dice historia y mostrar historia. Donde dice historia dice grabar. ¿Sí? Eso es porque, como les mostré recién, acá tenemos activado que grabe la historia del sólido. Voy a crear una copia de este sólido. Voy a mover. Fíjense que en el espacio muevo siempre con F8, si no, se va para cualquier lado. Y ahora vamos a hacer una diferencia. A este elemento, Enter, le resto este otro, Enter. Y ahí tengo, vamos a verlo, tengo un sólido al que le saqué un pedacito como ya veníamos viendo. Ahora, si yo selecciono mi sólido y vuelvo a ver las propiedades, fíjense que donde dice mostrar historia dice que no. Vamos a prenderlo, voy a decir que sí. ¿Qué me muestra ahora? Un fantasmita del corte, ¿sí? Del elemento que le saqué y con qué elemento pude hacer esa sustracción. Fíjense que si yo hago clic en el fantasmita, se selecciona todo, porque todo esto es mi sólido, son todos elementos que son un mismo objeto para AutoCAD. Pero si yo mantengo apretado control y toco el fantasmita, selecciona solamente el corte, que si yo lo muevo, lo voy a poner bien arriba, fíjense, voy a apagar la historia para que se vea mejor, ahí se modificó el corte. Lo prendo de nuevo, lo voy a seleccionar apretando control, lo muevo, la barra de comando, lo muevo un poco más para abajo y voy a agarrar de la flechita, voy a poner acá, voy a agarrar esta flechita y la voy a tirar hasta abajo. ¿Ven? Selecciono nuevo mi sólido y apago el mostrar historia. Ven cómo la edición que yo realicé en otro momento ahora se puede modificar. Para eso sirve la historia del sólido. Escalar objeto. El comando escalar es muy simple, lo tenemos acá en el panelito de modificar. También está en las cintas 2D y 3D básico. Selecciono el comando escala, selecciono mi objeto, aprieto Enter, me pide un punto base, que vamos a elegir esto, y fíjense que a medida que muevo mi cursor, se agranda o achique el objeto. Voy a ingresar por teclado 2, Enter, y eso va a hacer que mi objeto duplique su tamaño. ¿Sí? Las dimensiones lineales se van a multiplicar por el factor de escala que yo ingrese. Selecciono el comando, un punto base, y le voy a poner 10, y el elemento quedó 10 veces más grande. Ahora, otra forma es alinear mi elemento con otro objeto. En este caso voy a hacer una línea que mida 50.000. Enter. Y tiene esa dirección. Lo que puedo hacer es utilizar el comando alinear
el común, no el 3D, el alinear solo, y decirle al programa que traiga este objeto, Enter, agarra este punto y lo traiga acá, y agarra este punto y lo traiga acá. Me pide un tercer punto que no le voy a ingresar, le voy a decir que continúe. Para eso hago clic en, presiono Enter, porque acá tengo la opción continuar entre simbolitos de menor y mayor. Y acá, al apretar Enter, me pregunta si quiero escalar los objetos basados en los puntos de alineación. Le voy a decir que sí, y fíjense, ubica el objeto alineado con mi línea y lo escala para que tenga la misma dimensión. Fíjense que si yo mido esto, mide exactamente 50.000. Y el último comando es bastante simple, pero puede ser muy útil. Tengo una cajita y voy a dibujar otra cajita que lo atraviese. Bien, está completamente atravesado. Voy a usar el comando diferencia y le digo que a este objeto, Enter, le saqué este, Enter. Y fíjense que ahora tengo dos cajitas. Pero ¿qué pasa? Si lo selecciono, es un solo elemento, ¿sí? Porque es un sólido con un pedazo menos. Fíjense que si vemos la historia, ¿sí? El sólido sigue siendo 1 y le sacaron este pedazo. Apago la historia. No, ahí está. Y voy a querer separar este sólido en dos elementos. Para eso, en el panelito de edición de sólidos, tengo la opción de separar. Selecciono el comando, selecciono mi objeto y voy a apretar Enter 2 veces. Y ahí tengo dos sólidos, ¿sí? Que no tienen ninguna vinculación entre sí. Y fíjense que al separarlos, si yo quiero ver su historia, me dice que no la muestra y aparte no está grabando, ¿sí? Si yo quiero que grabe, le pongo el grabar. Lo mismo para este otro elemento. Y a partir de ahora, lo que yo le vaya haciendo, lo va a ir grabando. Eso es todo. Espero que les haya gustado.